A continuación, otro concepto que es muy importante cuando uno realiza copias, el concepto de lo que es celda relativa, celda absoluta y celda mixta. Entendiendo bien el concepto, nos vamos a ahorrar y vamos a crear celdas o fórmulas con copias bien efectivas y no necesidad de modificar tanto. Pero para eso tenemos que entender conceptos que son fundamentales. Comencemos por el principio. Por ejemplo, copiar, ¿no? Y aquí he marcado 3 celdas con un color en forma escalonada, ¿no? Para no hacerlo con fórmulas, porque las fórmulas, si ustedes se habrán percatado, siempre lo hace o en línea o en columna. Entonces, cuando se trata de este caso, no queda otra que hacerlo a mano. O sea, igual, vamos a suponer que suma, ¿no? Vamos a suponer que suma y ya puse las coordenadas de las 3 celdas. Ahí lo he puesto más grande para ver el origen. Al pulsar Enter, me debe salir el resultado, pero ya como hemos dicho, significa que la columna es demasiado estrecha y yo debo ajustarla para que me aparezca el número correcto. Acuérdate, cuando aparece así, ese símbolo quiere decir que está muy angosto, entonces tú tienes que agrandarlo. Si nosotros vemos, acá está la dirección, que es lo mismo que está aquí, ¿no? Es lo mismo que está en esta zona. Ahora fíjate, ve, voy a copiar, voy a agarrarlo y voy a hacer la copia como lo hemos aprendido anteriormente. Y me dice que eso es 187. Pero yo quiero saber qué elementos forman estos 187. Entonces ya le hago doble clic y ves, ha mantenido la misma estructura, pero ha descendido una fila. Si tú analizas, acá es B6, acá ha puesto B7. Si era C7, C8. D8 y acá ha puesto D9. O sea, la máquina ha modificado las coordenadas porque yo bajé. Si sigo bajando, sigue modificando la fórmula, pero en forma automática. ¿Ves? B6, como he bajado 2, es B8. C7, como he bajado 2, 9. Como es D8, como he bajado 2, D10. ¿No? Listo. Eso hace la máquina cuando tú haces una copia simple, por arrastre nomás, así como esto. ¿No? Así como esto, o para arriba también puede ser. No hay ningún problema. No necesariamente tiene que ser para abajo. Por ejemplo, ¿por qué aquí ha salido 84 nada más? Si yo analizo la fórmula, la máquina ha mantenido la estructura. Fíjate los colores y fíjate esto. Entonces, ella lo único que hace es modificar las filas cuando la copia es vertical, como en este caso, porque estoy arrastrando hacia abajo o hacia arriba. Entonces, modifica las coordenadas dependiendo de las filas que se haya movido. Entonces, es muy importante entenderlo, ¿correcto? Ahora vamos a otro ejemplo. Aquí yo voy a hacer una suma. Entonces, uso mi botoncito como ya hemos visto, ¿no? Lo hace automáticamente, hago otro clic encima del botón y ya está la suma, ¿no? Y mira cómo se llena automáticamente, ¿no? Pero vamos a imaginar que no lo he hecho así, sino simplemente lo voy a hacer uno por uno. Entonces aquí está aquí, ¿no? Y aquí le voy a hacer promedio. Prendo acá y le digo promedio. Acuérdate del detalle de posiciones anteriores. Siempre chequea el rango cuando tú vas a usar esta opción automática. En este caso, este 52 no forma parte. Entonces, reselecciono o vuelvo a seleccionar, como quieras entenderlo. Y ahora sí pulso Enter. ¿Correcto? Y ahora sí, estos dos los selecciono y lo arrastro. ¿No? Mira, ve, acá la fórmula era suma de B7 hasta E7. Y ahora analizamos esta. Es de B13 hasta E13. ¿Te das cuenta? Entonces, como he arrastrado hacia abajo, la máquina ha aumentado las filas en forma automática. Lo mismo que pasó dentro de la fórmula de suma,
Lo mismo sucedió dentro de la fórmula de promedio, ¿no? Si analizamos esta, era 7 y acá es 13. Ese cambio lo hace la máquina en forma automática, ¿correcto? No hay que decirle algo, sino lo hace sola nomás. Si la suma es vertical, como en este caso, ¿no? Y yo arrastro, ahora sí, en forma horizontal. Acuérdate que acá arrastraba en forma vertical. Ahora acá voy a arrastrar en forma horizontal. Y ahora cambio, analizo. Acá era la columna B de la 21 a la 24. ¿Y qué hizo aquí? En la que sigue. C. Ya no modificó la fila, modificó la columna. Fíjate, ve, acá es D, acá es E. O sea, cuando tú modificas, cuando tú haces una copia horizontal, modifica la columna. Cuando tú haces una copia así en vertical, modifica la fila. Cuando haces así, en horizontal, modifica la columna. Ese es un concepto que tienes que tenerlo presente para poderle sacar provecho más adelante. Continuamos. Imagínate que yo necesito calcular los precios actualizados de estos productos. Entonces, a estos productos le van a aumentar 12%, ¿no? 12%, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería la fórmula? La fórmula, sí, suponiendo que no conocemos, ¿no? Entonces yo digo, al precio antiguo vas a sumarle el 12% de el precio antiguo, ¿no? Para que me calcule el precio nuevo. Pulso Enter y me sale que lo que costaba un sol 50 va a costar ahora un sol 68. Ahora, supongamos, ¿te das cuenta? No he hecho ningún tipo de cambio en la fórmula. Está intacta. Entonces, ahora lo voy a copiar 2 celdas hacia abajo nada más. Y fíjate, no funciona, porque el 2 sigue siendo 2 y el 5 sigue siendo 5. Entonces, ¿a qué se debe eso? Entonces, analizo la fórmula. Y fíjate, ve, donde estaba el 12%, como yo he bajado una línea, acá también lo ha bajado. Y aquí también. Esta me conviene, pero este no. ¿Cómo le digo a la máquina que se mantenga acá en 12? Porque esta fila no la mueva. Entonces, para eso, vamos a borrar esto. Entonces ya, igual acá, ¿no? Mira, ve, acá he bajado 2 filas y acá he bajado 2. Por eso no funciona. Entonces vamos a anularlo. Y acá, como te he puesto en la fórmula, acá en esto de lado, la fila es el número. Entonces ahí se le pone un dólar, ¿no? Entonces edito la fórmula y como yo sé que este es D3, entonces aquí al medio le hago clic, pongo el cursor al medio y con Shift y el número 4 le pongo el dólar. Pulso Enter. ¿Eso qué significa? Le estoy diciendo al computador, no te muevas de esta fila, de la fila de 3, no te muevas, quédate ahí nomás. Entonces, lo voy a hacer otra vez, voy a copiarlo 2 veces, nada más. Y fíjate, ahora sí funcionó. ¿Ve? Y analizo la fórmula, hago doble clic, acá sí se movió, pero acá no. Y eso es lo que yo quiero. Entonces, cuando yo quiero que no se mueva la fila, le pongo dólar al número. Ahora sí, con confianza, copio todo hacia abajo, ¿no? ¿Listo? Y ya está todo mi cálculo rápidamente, ¿no? ¿Ves? Como ves, analizo esta última fórmula y vas a ver que acá sí se movió, pero acá no, sigue clavado acá. Entonces, ese dólar indica que no se mueva la fila, ¿correcto? No se mueve la fila. Ahora analizamos cuando hago la copia en forma horizontal. A ver, vamos a colocar la fórmula. Le digo, al precio antiguo le tienes que quitar el 9% de el precio. ¿Listo? Enter. Quiere decir que costaba un sol 50 debe costar un sol 37. ¿Qué pasaría si yo hago la copia? No funciona tampoco, como en el caso anterior. Entonces, analicemos qué ha hecho.
Lo que ha hecho es mover, aquí me conviene que esté aquí, que en el precio 2, pero no me conviene que se mueva del porcentaje. Como ha sido horizontal, ha movido la columna y la ha puesto en AD. Eso significa que debo decirle que la columna no debe moverse. Y para esto le tengo que poner esta marquita de acá, que es el dólar delante de la letra. Eso significa columna, no te muevas. Entonces vamos a corregir el error, ¿no? Editamos la fórmula y le digo a la columna, le pongo el dólar. Acuérdate, el dólar sale con cambiar o shift y el número 4. Eso quiere decir que la columna no se va a mover. ¿Listo? Ahora sí, arrastro y la fórmula funciona perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo analizo esta fórmula, se ha movido acá el precio del camote, pero no se ha movido el porcentaje, ¿no? Entonces creo que ya vas entendiendo lo que es fijar columna, fijar fila, ¿no? Correcto, ¿no? Esto de acá te lo dejo para que tú lo hagas como ejercicio. Ahora viene el concepto de absoluta. Entonces, quiere decir que la Z absoluta no se debe mover ni en copia horizontal ni en copia vertical. O sea, fija la columna y fija la fila. Entonces, este es el supuesto caso que todo el personal va a recibir 12% de aumento. Bueno, un supuesto trabajo. Entonces, la fórmula sería, ¿no es cierto? Su sueldo antiguo más el 12% de su propio sueldo. Significa que los que ganaban 450 ahora van a ganar 504, ¿no? Entonces le aumentamos los decimales para que esté más bonito como número y ya tenemos, ¿no? Entonces, para poner absoluto, entonces yo sé que G2 es la que no se debe mover, entonces le pondría $2, uno delante de la columna y otro delante de la fila. Eso significa que no se va a mover ni en la copia horizontal ni en la copia vertical, ¿no? Correcto, entonces, ¿no? Lo arrastro, ¿no? Y esta le digo copiar, ¿no? Y aquí lo pego. Le digo control V, pegar. Selecciono acá, control V, pegar. Y mira cómo la fórmula se ha adecuado, ¿ves? El 12% se mantiene fijo, no se ha movido. Pensar que he movido varias columnas, ¿no? Y lo mismo sucede aquí, ¿no? Se ha movido la fila, pero en la fila, porque es una copia vertical, y el 12 se mantiene. A eso se conoce como copia absoluta. Quiere decir que la celda no se mueve, ¿no? En cambio, hay otro tipo de copia que sí me conviene que se mueva, con este caso de la suma. Entonces yo le digo, ¿no? Copio, pego, pego, ¿no? Y ya está. ¿Correcto? Entonces me están pidiendo, por ejemplo, acá hacer una comparación, ¿no? Lo que se gastaba antes en la planta 1 con lo que se con lo que se gasta ahora con el aumento. Entonces, aquí, por ejemplo, no conviene hacer copia. Aquí conviene hacer enlace. O sea, hacer lo siguiente. Enlazar la planta 1, enlazar la planta 2 y enlazar la planta 3. ¿Viste? Entonces ya tengo enlazado. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, modifico cualquier valor, supongamos a la persona Aurora se le despide y ya no va a haber sueldo, entonces todo se actualiza y acá también se actualizó. Pero si la reponen otra vez, se vuelve a actualizar. Esa es la ventaja de tener los enlaces, ¿no? Entonces acá la diferencia pues sería, ¿no? Lo que se va a pagar ahora menos lo que se pagaba antes. Hago la copia y eso sí me conviene que sea relativa. Entonces, esos conceptos hay que entenderlos para sacar el provecho
al programa, ¿no? Sumo, ¿no? Y esto de aquí lo puedo copiar o lo hago otra vez y no hay ningún tipo de problema. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces eso sería las copias. Entonces hemos visto la copia simple, normal, no lleva ni un tipo de marca, ya sea vertical o ya sea horizontal. Luego vemos las copias mixtas, cuando solo una parte de la fórmula está, sería dicho que no se mueve, en este caso la fila, y en este otro caso sería dicho la columna. Depende si la copia es horizontal o vertical, hay que tener presente eso. Y la copia absoluta si no se mueve en ninguno de los dos casos. Esto es el concepto de celda relativa, absoluta y mixta.